Salmo 119. Excelencias de la ley de Dios. Versículos 121 al 128. Juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia. Haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tiempo es de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Por eso he amado tus mandamientos, más que al oro y más que oro muy puro. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Buenos días al grupo de Iglesia Bautista Reformada de la Gracia, los que están escuchando por YouTube. Como siempre tenemos por costumbre, los sábados se lee un salmo. En esta ocasión sigue leyendo la hermana Diana la serie del Salmo número 119. Y en esta ocasión ha leído del Salmo 119, del versículo número 121 al 128. Muchísimas gracias a la hermana Diana por la lectura del Salmo. Y como ustedes saben, siempre le pongo un título. En esta ocasión he decidido poner Viviendo una vida basada en los principios del Evangelio. Tengo una historia para iniciar, una historia que había un capitán, lo tomé hace un rato, aunque usted no lo crea, yo te iba a hacer otra introducción, pero me pareció muy linda esta. Había un capitán de un barco que iba mirando de lejos, las luces tenues en la oscuridad, dice así el relato. Las luces tenues de la oscuridad en la noche. De inmediato ordenó a su guardavida a enviar el siguiente mensaje: altere su rumbo 10 grados hacia el sur. Enseguida fue recibida la réplica: altere el suyo 10 grados hacia el norte. Se enfadó el capitán, ya que su comando había sido ignorado. Así, pues, mandó un segundo mensaje: yo soy el capitán. Altere su rumbo 10 grados hacia el sur. Al ratito vino la respuesta: yo soy el marinero tercera clase Martínez. Altere su rumbo 10 grados hacia el norte. Pensando infundir temor, el capitán respondió: estoy al mando de un buque de guerra. A lo cual se le contestó: y yo estoy al mando de un faro. La aplicación de esta historia es que, dice el relato, que en la noche oscura y neblinosa de nuestros tiempos se escuchan muchas voces distintas que vociferan órdenes diciéndonos lo que deberíamos hacer o cómo encaminar nuestra vida. Una voz en particular se hace escuchar en medio de las tinieblas, señalándonos un rumbo contrario a las indicaciones de los demás. Una trayectoria que quizás parezca irracional. Se trata de la voz de quien es la luz del mundo, voz que ignoramos a gran riesgo nuestro. Y es así, amado, como esta historia, donde este capitán estaba mandando y diciendo por dónde tenía que ir, pero por más que él estuviera a cargo o tuviera un cargo, sabíamos que estaba errado, porque aquel que estaba dirigiendo quién era, el que estaba, que es el faro, sabía por dónde tenía que ir, y así es como debemos conducir nuestras vidas, amado, que venimos viendo esta serie de Salmo 119, que es por medio de la palabra de Dios que debemos regirnos, no por alguna autoridad o alguien que nos diga a nosotros cómo debe ser. Vivimos en una época ahora donde ustedes vieron todas esas leyes que estamos hablando acá, que eran en España, ¿no? Que han aprobado, sí, yo lo pedí, pero no me lo acuerdo, que han aprobado las leyes transexuales y que relaciones de zoofilia con animales. Que los niños pueden cambiar de sexo desde los 16 años. Pueden cambiar los niños, el sexo, y bueno, ellos pueden decidir. Incluso cuando vayan a nacer, las parteras le dicen que no se sabe si niño o mujer, él va a decidir después. Amado, es tan fácil como mirar la parte íntima para saber de qué son, ¿no? Pero vemos que todo se va deteriorando moralmente y va hacia un camino de perdición.
pero gracias a Dios que tenemos nosotros la palabra que nos ilumina. Por eso que le decidí poner ese título, para que nosotros debemos vivir una vida como venimos a Cristo, guiándonos por los principios del Evangelio mismo, ¿no? Ahora vamos a ver por qué le puse ese título, ¿no? Miren, si no entienden nada de lo que voy a hablar, le voy a hacer un pequeño bosquejito chiquito. Lo que hace acá el salmista, en sencillas palabras, pues yo me lo hice en un bosquejito chiquito para explicarlo. Acá tengo lo que anoté, no todo. Pero acá lo hice, esto que les voy a explicar a ustedes para que ustedes puedan entender la idea. La idea es así, el salmista está afirmando que él ha vivido una vida recta y justa, le está diciendo a Dios. Eso es lo que ven en el primer versículo, dice, juicio y justicia he hecho, no me abandones a mis opresores. Eso es lo que está diciendo el salmista en todos estos versículos, diciendo, le está afirmando a Dios que él ha vivido una vida recta y justa. En base a eso, le está pidiendo, no por salvación por obras, pero le está pidiendo, no me abandones, no me dejes, yo he confiado en ti, en tu palabra, como el faro. Vio que estaba viendo, dice, él el faro, el que está en el faro va guiando por él. Yo confío en esa palabra que dice, no vayas por allá, no sé si han navegado ustedes, pero cuando navegamos, bueno, hay radares, cartas náuticas, hay lugares donde el barco se puede romper el casco, hundir, en el Titanic, es así. Entonces uno tiene que estar alerta a eso, no se puede dormir. Entonces tenemos la palabra de Dios, pero esto no era por vivir una vida recta, quiero entender, en sus propias fuerzas como Romanos 7, sino que esto era el fruto de su salvación que Dios le había dado. En base a eso que Dios le había salvado, entonces él estaba viviendo una vida recta. Le dicen, yo estoy viviendo una vida recta, Señor. Y en base sobre eso te estoy pidiendo, por favor, no me abandones a mis opresores. Pueden ser muchos, amados, los opresores. Pueden ser personas, familiares, gente que está en contra del Evangelio. En el sentido espiritual podría ser pecado. Señor, estoy queriendo vivir una vida así agradable. No me abandones a este pecado. No me dejes. Esa es la idea del Salmo si no entiende nada de lo que voy a hablar, ¿sí? Dicho esto, entonces voy a empezar lo que está hablando. Entonces, él empieza diciendo así, amados, escuche, una vida no cambia, vamos a decir, una vida no cambia porque yo haga ciertas cosas, haga ciertos rituales. No, amados, yo me acuerdo que este año me enteré de algo yo, que estaba hablando hace rato, que pregunté algo, pero ni si sabía por qué lo pregunté. Pero pregunté porque hacían ciertas cosas a las 12 de la noche. Me respondieron acá la hermana de él, me dice porque era un agüero. Para algo. Pero yo voy a nombrar dos cosas que averigüé o escuché, que no me la acuerdo bien, porque discúlpenme, pero creo que, no sé si por lo menos acá en este país, Argentina, no se lo hace, pero creo que son como las 12 de la noche ciertas personas, pues yo no estoy muy empapado de esto, solamente para prestar que me presten atención, pero se empiezan a comer unas uvas rápido, yo escuché así al sonar de una campana, ¿no? Las tienen que comer rápido. Otra, mire, me llamó la atención, pero no es que vamos a decir, lo estoy diciendo yo. Es que se dice que hay que ponerse una ropa interior. Yo leí que decía calzón ahí, amarillo. Amado, todas estas cosas son como agüero para un año próspero y bueno de salud, aparentemente de prosperidad. Amado, si usted quiere tener una vida cambiada, tiene que cambiar usted. Usted no puede hacer ciertas cosas así y acá como el salmista, ayúdame ahora porque señor bombero. No, amado, este hombre está pidiéndole, y si Dios le quiere ayudar, le va a ayudar. Pero él está pidiendo por favor que le ayude. Él no hizo ciertos rituales o anda con agua bendita o él reprende cosas. No, amado, él está viviendo una vida recta, justa. Es un hombre íntegro y a base de eso le está diciendo, ayúdame, Señor, por favor. He confiado, como el Salmo 121 que vamos a ver más adelante. El socorro de dónde viene. El Señor, no por yo ser un agüero que me como una fruta o hago ciertas cosas que son muchos. Yo una vez vimos para acá que son muchas de las cosas que se hacen. Es más, acá en Argentina el 29, creo, es otra tradición argentina, se pone dinerito abajo del plato de los ñoquis. Como que si eso, amado, fuera a traer algo. No, es si usted no vive una vida recta y justa, más decir primero y principalmente, o sea, para Dios no, porque nosotros, pero debemos vivir una vida recta y justa viviendo los principios del Evangelio. Y eso es lo que vemos acá, amado, en este hombre, que vemos que es un hombre, vamos a decir, que es bienaventurado. Es un hombre que vamos a decir feliz. Feliz porque él vive
no solamente por la circunstancia que podemos padecer, sino que Él es feliz. Toda persona que padezca y sufre, esto lo va a tener un verdadero y una verdadera hija de Dios. Así padezca y sufre, Él está contento porque está viviendo, por eso es bienaventurado, muy feliz, viviendo bajo los principios de lo que dice la palabra de Dios. Y eso le trae gozo a Él. Entonces, nosotros debemos aprender como este hombre a actuar bajo los principios del Evangelio. Y eso es como es, bajo la gente que nos rodean. Fíjese que el salmista está rodeado siempre de personas malas o que están en contra de él. Por eso acude a quién? Acude a Dios. Él dice, yo he vivido una vida basada en lo que lo que tú dices. No me abandones, por favor, a mis opresores. Eso es lo que está diciendo. Juicio y justicia. Ahora, cuando estuvimos viendo, ahora sí me voy a basar en lo que tengo escrito. Pero cuando hablamos juicio y justicia, acuérdense que esta palabra en el hebreo significaba, vamos a decir, una decisión, un veredicto que Dios hace basándose en su propia justicia. Pero acá, vamos a decir, no está hablando del juicio y la justicia de Dios. Si ustedes ven el Salmo, dice, juicio y justicia he hecho. Acá estamos hablando del juicio y la justicia de quién? Del propio salmista. Sí, pero ¿basado en qué? Esta determinación que hace el salmista no es, vas a decir, el juicio y justicia de Dios mismo, pero todo hijo y toda hija de Dios tiene que vivir una vida de juicio y justicia basada en la palabra de Dios. Por eso, si nunca lee la Biblia, nunca hay estudio, nunca se congrega, y después dice, ¿cómo puede vivir una vida de juicio y justicia? Porque usted va a tomar tarde o temprano una decisión. Me quiero casar. Me gusta esta persona. O quiero vivir a tal lado. Este trabajo, ¿en base a qué, vamos a decir, fundamento, principio, los va a tomar? Porque todas esas cosas se deben tomar, amados. Me voy a otro lugar, hay un lugar donde congregarme, en un lugar a sana doctrina. No, lo que me van a pagar mejor trabajo, más dinero. Pero has considerado si hay una iglesia donde congregarte como cabeza, tu esposa, tus hijos, ¿has pensado en eso? ¿No has pensado que buen dinero, escucho la prédica por ahí por internet? Ya no, has puesto en consideración si esta persona te va a guiar, si es una buena mujer, si es un buen hombre. Todas esas decisiones, amado, cualquier decisión que tome usted, hasta a salir para afuera. Me voy a requerir, bueno, pero has estudiado, primero he puesto la palabra de Dios en primer lugar. Cada cosa que tomamos nosotros, cada decisión tiene, cada juicio y justicia que debemos hacer, incluso cuando hablamos con las personas, tiene que estar basada en la palabra de Dios. Por eso dice el salmista que él había hecho juicio y justicia en todo lo que hacía. Había una determinación que debemos tener todos nosotros, el carácter, vamos a decir, y las acciones de Dios. Nosotros debemos ser imitadores, porque estábamos hablando todo esto de la santidad, ¿se acuerdan que venimos hablando? ¿Sí? Entonces, si somos hijos o hijas de Dios, ¿qué tenemos que imitar? ¿El carácter de qué? De nuestro Padre. Muy bien, entonces así, tomar la determinación, eso, hacer juicio y justicia. ¿Sobre qué? Bueno, por supuesto, en lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a ver un poquito de esto. En 1 Timoteo capítulo 6, creo que es el versículo número 11, le dijo Pablo a Timoteo, mas tú sigue la justicia. O sea, ¿qué le está diciendo? Mira, Timoteo, no importa lo que hace el otro, o sea, que él te dice que tú eres un joven, que te menosprecian. No, tú a juicio y justicia vive una vida recta, una vida íntegra, predica bien, traza bien la palabra de Dios, no importa lo que digan de vos. Tenés que vivir así una vida delante de Dios y de los hombres. Esa es la determinación que debemos de tener nosotros. Una vida justa y recta, basada en la justicia de Dios. Escuche, yo no voy a nombrar los textos, pero cuando, más allá que se desvió David, pero en 2 de Samuel, bueno, si quiere buscarlo 8 y 15, van a ver que David hizo justicia y equidad. ¿Pero por qué? ¿Qué tenía que tener el rey para juzgar rectamente? Una copia de las escrituras, muy bien, de la ley. Era por eso que tenía, hasta cuando se desvió con Betsabé y cometió esos pecados. Pero fíjese cuando él desvió la mirada de la palabra, dejó de pelear y puso la mirada en la mujer que se bañaba, en la belleza. ¿Qué pasó? Se perdió, o sea, cometió, aunque halló perdón, después cayó el reino, hubo una división, todas las consecuencias que vino.
¿sí? Pero mientras él estuvo rigiéndose por la palabra de Dios, ustedes vieron que él estuvo haciendo justicia y equidad. Es más, eso le dijo a Salomón. Pero Salomón hizo lo mismo, se desvió de nuevo de los caminos. Por eso que fíjese, nosotros lo mismo, somos sacerdotes y reyes, o sea, entonces tenemos una copia de la ley. Dios dice que se agrada en eso, vamos a ver ahora un poquito más, ¿sí? En las personas que hacen juicio y justicia. Pero juicio y justicia, tenga en cuenta esto. Esta semana estábamos hablando un poquito, yo estaba hablando acá mientras hacíamos unas cosas, sobre el juzgar. El juzgar no es la palabra crino, juicio ahí no es la misma que estamos hablando cuando juzgar solamente lo hace Dios, ¿sí? En el trono de Dios. Hablamos discernir entre lo bueno y lo malo, a eso me refiero. Yo tengo la copia de ley, la Biblia, y me dice, podés salir con el impío. No, 2 Corintios 6, 14 dice que no me junte. ¿Podés hacer esto? No, la Biblia dice esto. Entonces, yo hago esto de juzgar, yo juzgo, discierno un pensamiento, 1 de Juan capítulo 4 versículo 1, pruebo el espíritu, si esto no, dice esto, no, la Biblia dice otra cosa, que Dios te va a dar esto, no, la Biblia dice que yo vivo una vida de rectitud y santidad. Entonces, así, no juzgar como el juicio no, lo va a hacer Dios, usted sabe, Romano 2 dice, ¿quién eres tú para juzgar el siervo ajeno? ¿Acaso Dios no es? Entonces Dios es el que va a juzgar en ese tiempo, ¿sí? Entonces, no sé si se puede entender, el juicio empieza por nuestra propia casa, aunque la aplicación es otra, de Pedro es otra, pero debe empezar por nosotros. Escuchen bien lo que voy a decir, amado, esto es importante. Siempre es más fácil mirar la quintita ajena o el tronco ajeno. La Biblia nos manda que hagamos juicio y justicia primero de nosotros. Primero nosotros, cómo estamos nosotros. Porque nosotros nos vamos a parar frente al tribunal de Dios. Entonces, eso es lo que nos manda el Señor. Y Salmista eso es lo que hace eso. Todas las elecciones, vamos a decir, que él tomaba, esas determinaciones y esos juicios, estaban basados en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo él en sencilla palabra en ese versículo, en el versículo. Todo lo que sea, amado, escuche bien esto, tanto sea en el trabajo, tanto sea en el matrimonio, tanto sea en la vida de la soltería, en la soltería, en cualquier parte, en decisiones que usted tenga que tomar, aunque usted me diga, no, yo tengo libertad cristiana, sí, pero usted no tiene libertinaje para pecar, tiene libertad cristiana, pero la libertad cristiana que ahora tiene es para hacer la voluntad de Dios. Pues se conocerá la verdad horas hará libre, Juan 8:32. Pero ¿para qué soy libre? Bueno, soy libre, Dios nos deja libre para poder servirles. Entonces eso, todos nuestros juicios ahora, vamos a decir, que tomemos, como dice ahí, los juicios y justicia que hagamos, tiene que ser basados en la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el salmista en sencilla palabra ahí, ¿sí? Yo me debo preguntar, vamos a hacer esto, un momento. No, pero un momento, voy a ver qué dice la Biblia, a ver qué me dice sobre este aspecto, sobre aquello. A mí, por más que la persona esté apurada, hagamos esto, aquello, empecemos este trabajo que justo tenemos esta semana, ya nos casamos porque... Un momento, a ver qué dice la Biblia, a ver que no tome decisiones apresuradas. Hay caminos que son caminos de perdición y de muerte, amados. Yo no puedo caminar así por la vida tan rápido. Entonces, debo considerar, frenarme. ¿Qué me dice mi padre sobre eso? Entonces, es así. Entonces, debo ver, incluso, amado, yo le hablo a los ministros, o a usted si se congrega en un lugar, el gobierno de la iglesia, yo estoy profundizando un poco más, ¿cómo está? Yo puedo ir a una iglesia donde hay luces, hay atracciones, hay fiestas y hay mucho entretenimiento, pero el pastor está haciendo juicio y justicia a estas cosas, o lo único que le interesa es que todo esté bien y que vengan gente. Porque incluso, y usted también debe hacer juicio y justicia y discernir. Estoy en una iglesia bíblica, de verdad. Me están enseñando la palabra, usted está viendo el lugar donde están. Todas estas cosas tiene que considerarlas. Trabajo, soltería, matrimonio, el lugar donde me estoy congregando, en mi vida propia. Todo esto debo discernir yo. Y entonces es importante la vida nuestra escucha. ¿Sabe por qué explico esto?
porque nuestra vida cristiana en todos los aspectos que sea, en el trabajo, en las relaciones, en la iglesia, no se trata de un mero sentimiento, amado. Yo debo conocer, como dice el salmista más adelante, si soy un siervo de Dios, ¿qué es lo que quiere el Señor? Entonces un sentimiento fluctúa, va y viene, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces yo debo fijarme ahí. Y los salmos, por lo menos este Salmo 119 nos muestra eso. El salmista, en el Salmo 33, versículo número 5, si ustedes lo buscan, van a ver sencillamente que Dios dice que ama algo. Y ama la justicia, dice ahí, y el juicio. ¿Sí? Salmo 33, versículo 5. Es un poco, yo le doy la idea a lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que ama Dios? Dice, no, porque Dios ama al pecador y podés vivir así. No, Dios, si nosotros somos cristianos, y después que somos cristianos, por eso lo expliqué desde el principio, acá, nosotros, la vida que Él está diciendo acá, cuando recién empecé, que Él había hecho justicia o vivido una vida recta, justa o íntegra delante de Dios, aunque no perfecto, pero esto tiene que ser. Si yo soy salvo, el resultado de mi salvación, ¿cuál debe ser? El Señor me va a prosperar, No, es que yo vivo una vida justa y recta delante de Dios y procuro la salvación, la santidad como nos viene hablando el Señor. Y eso va a ser la base. Amado, escuche, porque más adelante vamos a ver en los versículos, si no me abandones. Pero escuche, lo digo hasta que usted no puede ir al último momento a pedirle a Dios que le ayude cuando usted, escúcheme, porque me voy a calmar. Usted vivió como le dio la gana. Usted le faltaba nomás que cante esto. A mi manera. Y nada más le faltó eso. Cantar a mi manera, porque vivió a su manera, como decía Frank Sinatra. Y después que vivió a su manera, como lo hizo el libro de Jueces, que cada uno hacía lo que bien quería, se va, ayúdenme. Dice, el Señor va a mirar. Mire, me acuerdo si en Proverbio dice que el Señor se inclinará y se reirá. Amado, entonces no podemos vivir una vida como queremos, violando los mandamientos. Y una cosa es que por ahí los hago inconscientemente, o sea que yo no lo sabía. Otra cosa que estoy luchando con el pecado. Pero amado, no me diga que si usted libremente sabe que no se puede hacer y no puede estar en cierto lugar a la hora que sea y con personas que no tiene que estar y conscientemente lo hace y le pase a ciertas cosas y después viene a clamar a Dios que Dios me ayude. Puede ser que haya misericordia por ahí si clama y se vuelve, pero no es así, amado. Por eso que el salmista estaba clamando esto y le estaba pidiendo de acuerdo a Dios, que Dios dijo, no me abandones a mis opresores. Está pidiendo eso. Ayúdame, Señor, por favor. Yo he tratado de vivir una vida, vamos a decir, bajo los principios que tú mandas y he tratado de hacer justicia. Ayúdame, Señor. O por lo menos que el Señor nos dé la fuerza para pasar la prueba. Si no, nos va a sacar eso es donde estamos. Pero Él está pidiendo una cosa. Él reconoce, vamos a decir, que Dios es su ayudador, es su amparo, su socorro y su escudo, y su roca. A Él donde va, si no podemos ir yo a buscar consejería, no sé, a un psicólogo. Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Dice ni a un mundano, un amigo, no, nadie. Entonces, no nos podemos, vamos a decir, guiar por mis emociones a tomar decisiones porque son fluctuantes o superfluas. Debo ir a la palabra de Dios, ¿sí? Para ahí está. Y ahí donde está cimentado la justicia, vamos a decir, de Dios. ¿Cuál es la roca que vamos a ver dentro de un rato? Que habla el Señor Jesucristo. Por eso le puse ese título, fundamentado en los principios del Evangelio. Fíjese. No voy a ir, pero en Amós capítulo 5, versículo 21 al 24, Amós 5, 21 al 24, que sencilla palabra, en el contexto le está hablando a Dios a un pueblo que le gustaba hacer ¿qué cosas? Sacrificios nada más, pero no le gustaba hacer juicio y justicia. Hay otra parte en Miqueas 7 que dice que sabe lo que tiene que hacer en una alabanza, que dice, no me acuerdo cómo es. Solamente hacer justicia, amar misericordia y que te humilles delante de Dios. Ahí está, muy bien. Entonces eso es, y creo que Jesucristo también le dice a ese pueblo que aprendan a hacer justicia a estos fariseos, porque a ellos les gustaba la letra, estudiar y hacer esto y aquello, pero no les gustaba hacer
justicia, rectitud. Viví una vida justa delante de Dios y además de los hombres. Entonces el Señor dice que no le agradaba los sacrificios. En Amós 5, 21 a 24. No le agrada los sacrificios, sino el juicio y justicia. Escuche, este pueblo solamente le alababa de boca, nada más. Dios estaba hastiado de eso. Pero siempre no había mandado esos sacrificios, sí, pero esos sacrificios son como estos canta y danza alegre pronto. En Mateo 7, 21 al 23 dice el Señor, dice, oh Señor, Señor, en tu nombre hicimos. Dice, no os conozco, la palabra es ginos, no tengo relación, hacedores de maldad, eso es anomia, no le importó mi ley. Ahí está. ¿Pero qué? Pero hicimos muchas obras en la iglesia. Mira lo que pusimos, ministerio de gloria, ministerio profético, apostólico, los 5 ministerios, echamos fuera, no los conozco. Ustedes nunca se guiaron bajo mi palabra, ustedes no les importó la salvación de las personas, le importó traer multitudes nada más. Es como tirar una red al mar y traer botas y basura nada más, no hay pescados ahí. Entonces eso, fíjese, dice, no quiero saber nada de esto. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y no podemos ser como la iglesia, tanto en comunidad como individualmente, amados, hacer lo que bien nos parece. Debemos guiarnos bajo la ley de Dios. Eso es. Y así es como debemos conducir nuestra vida. Como este capitán que vimos ahí, él quería hacer lo que quería porque él es el capitán. Porque yo soy el pastor. No, amados. Él tiene un faro y ese faro es el que lo guía y se hunde por más capitán y pastor que sea, va a hundir a los demás. No solo él, si se quiere matar él solo que se mate, pero hay una tripulación, amado. Entonces eso debe tener en cuenta incluso un pastor, o debe tener incluso un cabeza de familia. No se va a hundir él, va a hundir a su esposa, va a hundir a su hijo, una madre soltera o una madre con hijos, no se va a hundir ella sola, se va a hundir sus hijos. Es para todo, amado. Incluso usted, si está usted solo, se va a hundir usted. Entonces no podemos conducir nuestra vida por como mejor nos parece. Tenemos esto, y el salmista nos enseña eso. Juicio y justicia he hecho. Por favor, le está diciendo, no me abandones a mis opresores. Físicos, espirituales, pecados, lo que sea, él está confiando en el Señor. Versículo número 122. Afianza a tu siervo para bien, no permitas que los soberbios me opriman. Fíjese, afianza, esa palabra afianza a tu siervo, yo la busqué, creo que la busqué en una parte por acá, pero en sí afianzar, a ver si lo tengo, yo hice un resumen, acá está. Afianzar es tomar las responsabilidades, vamos a decir, que le corresponden a otro hombre. O sea, me comprometo a cumplir con los deberes y las obligaciones de otros. Yo no sé si lo tengo acá, pero creo que es en Hebreos 7:22. Y fíjese en base de qué él estaba confiando, el salmista, Hebreos 7, versículo 22. Dice así. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y eso es lo que está confiando el salmista. Afiánzame, vas a decir, ¿por qué estoy confiando en usted? Porque usted es el que me ha garantizado esto. ¿En qué? Creo que en Juan capítulo 19, no me acuerdo si no, versículo 20 y algo, 29 o 30, dice, él dijo, consumado es, dijo el Señor. La fianza, por eso dice afiánzame, la fianza ha sido pagada. Entonces el salmista, nosotros, Señor, ayúdame en esto, en este pecado. Si es un pecado, como dice ahí, dice, afianza a tu siervo. O sea, ya me prometiste que iba a estar conmigo. Ayúdame con este pecado. Ayúdame como esto. Afiánzame. Usted es mi garante. Cristo es el mediador que dice 1 Timoteo 2:5. El único mediador. Él es el que, entonces, acudimos. No, ¿sabe por qué lo digo, amado? Porque muchos quieren ganar la victoria en pecado en su fuerza. Y bueno, es algo loable. Pero es moralismo eso, amado. Nadie puede en su fuerza vencer un pecado. Puede estar años. Usted cuando tenga algo, vaya, Señor, afiánzame. El Señor Jesucristo dijo que ya estaba pagado esto. Confíe en Él. Eso es lo que está haciendo el salmista. No me abandone a mis opresores. Pueden ser personas, pueden ser pecados también, amado. Yo no sé para usted, pero para nosotros los cristianos, puede ser que yo no sé usted, pero podemos soportar presiones de personas. Pero la presión del pecado es fuerte, amado.
es muy fuerte. Creo que a nosotros los cristianos nos hace clamar más el peso del pecado que alguien que nos moleste y no haga cosas. Es eso, entonces donde debe decir, afiánzame, acudir a la cruz. Esto es lo que debemos, por eso dice aplicando los principios del Evangelio, porque usted está en el Antiguo Testamento ahora, pero en el Nuevo Testamento debemos vivir una vida, vamos a decir, de acuerdo a lo que Dios prometió, que Él iba a ser nuestro garante, Él nos iba a servir como garantía. Él se comprometió, eso es alguien que se ha comprometido a ser un fiador, ¿sí? Y el Señor Jesucristo fue el que pagó esta deuda, ¿sí? La canceló. Sí, que en sí dijo, creo que la palabra tetelestai, está consumado. Y ahí es donde nosotros vamos a pedirle al Señor, pero usted dice, vive como quiere, hace como quiere, vive como un impío. No está nunca en las cosas de Dios, pero dice, ayúdame, Señor. No, amado, no funciona así. No funciona así. Nosotros, incluso viviendo una vida recta, capaz, y procurando con nuestros pecados y caídas, aún así, de verdad, clamamos. Pero una persona que de verdad no busca nunca, y a último momento pedirle, no, amado, bueno, puede ser que haya misericordia a lo último, pero teniendo conocimiento de causa, sabiendo esto, que no es ignorante lo que dice el Señor, entonces esto es tentar al Señor, provocar al Señor, ¿sí? Pedirle en estas ocasiones, estoy cansado que me oprima el pecado, estoy cansado que me estoy hastiado, ayúdame, sé mi garante, como acá prometió el Señor Jesucristo que va a ser nuestro garante. Eso es lo que lo que quiero hablar en el día de hoy, aplicando estos principios del Evangelio. Pero yo voy a vivir, amado, una vida de justicia y rectitud. 30 minutos, mire. Por supuesto no me va a dar el tiempo, pero lo dejo para usted. Yo no me acuerdo si se subió en una época, creo que sí se subió una serie de Sermón del Monte hace un tiempo. Sí, ¿no? Sí. Se subió. Deme un segundo. Pero usted en Mateo capítulo número 5, en adelante, usted va a ver que el Señor Jesucristo se sube al monte y sentándose empezó a enseñar. Yo no me da tiempo de explicar todo lo que dice acá, ¿está? Primero empieza a mostrar la condición del pecador y cómo debe venir. Usted entiende, ¿sí? Porque es larguísimo. ¿Sabe por qué le digo? Porque es el capítulo número 5, es el capítulo número 6 y es el capítulo número 7 de todo el Sermón del Monte. Es un sermón solo, todo eso. Pero escuche, primero y principal, usted ve que viene esta persona, pide perdón por sus pecados, una persona que se reconoce pecadora, es hijo de Dios, pero de ahí en adelante, un cristiano debe empezar a vivir una vida como el salmista, tiene que ser luz y sal. Bienaventurado sois cuando por mi causa vituperios nos persigan, digan toda clase de maldad contra vosotros mintiendo, gozados y alegrados porque así fueron grandes el galardón los que fueron perseguidos, ¿sí? Sigue, la sal de la tierra, usted tiene que ser sal. No puede aclamar como el salmista dice ahí, viviendo una vida impía y haciendo lo que quiera, pero nunca fui sal en el mundo, nunca fui luz en el mundo, siempre estuve escondido allá de abajo y cuando pasaba algo, sí, soy cristiano, sí. No, usted no me ve porque no se está grabando esto, ¿no? Pero como que, sí, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, el Señor me perdonó mis pecados, tengo todas estas cosas, sí, pero no niego a Cristo. Pero por ahí nadie sabe si usted es cristiano, nadie sabe, de verdad. Entonces, acá fíjese, por eso dije, viviendo una vida bajo los principios del Evangelio, fíjese, ahora se va a ver por qué cuando lleguemos al capítulo número 7, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, él vino a cumplir la ley no fue, creo que el otro estudio del martes del estudio reformado es el tercer uso de la ley. La ley no fue, las leyes ceremoniales sí fueron abrogadas, las leyes civiles del pueblo y del rey fueron abrogadas, pero la ley moral sigue vigente. Pero yo pido a Dios que me ayude. ¿Pero cómo vive bajo la ley de Dios? No, que eso ya se cumplió. Entonces puede robar, matar y... No, pero entonces sigue vigente la ley moral. Siempre va a ser vigente porque es Dios mismo. Jesús y la ira. No, yo no me enojo, como tengo que hablar mañana en el sermón. Los pecados carnales y los pecados espirituales. ¿Y los pecados espirituales? No, pero yo no fornico. ¿Pero te enojas? Sí, eso se llama asesinato. No lo había visto así. Bueno, Dios dice que eres un asesino, como si hubiera agarrado y le hubiera pegado un puñal a una persona. Imagínense matar a una persona acá
ahí. Eso sucede. Vive bajo esos principios del Evangelio. Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos, Jesús y la limosna. Vamos a tener que hablar el otro domingo. Excúsenme, pero van a haber casi 2 sermones de eso. Pero no porque yo quiera, porque están ahí. Jesús y la oración, los tesoros en el cielo. Otra de las cosas, ¿cuándo hago tesoros? No, que yo me afano porque el trabajo, amado, dice que la polilla y el orín lo van a corromper. Pero donde está mi corazón, vas a decir, dice, porque donde está vuestro tesoro, allí también está vuestro corazón. Entonces, todos estos son principios del Evangelio que debo vivir, porque el salmista dice, justicia y rectitud hice. Esto es vivir una vida cristiana. Dios y la riqueza. Ninguno puede servir a los 2 señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Fíjese, es muy posible que este salmista se hubiera apartado de todas estas cosas. Si él se atreve a decir esto, que dice juicio y justicia hecho, entonces es una persona íntegra, justa y recta que ha vivido expuesto. Esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora se van a dar cuenta por qué el título. El afán, la ansiedad, que me preocupo, que si tengo esto, no aquello. Usted sabe, esta mañana, hace un rato leí que 2 motociclistas fueron muertos por un, perdón que lo digo, ¿no? Pero es un hecho que recién pasó, hace poco. Vino un hombre ebrio y los atropelló. En una moto quedaron tirados. Usted puede afanarse, yo me voy en el trabajo en la motito, no sé si vengo. Siempre lo digo hace años, siempre oro, usted me va a escuchar a terminar de orar y digo, Señor, guárdame en la ida de la avenida, por favor. Yo no sé qué me va a pasar. Pero me estoy afanando. Sí, me preocupo, pero de verdad no me afano vamos a decir, en un estrés y una ansiedad tremenda. Vive así, porque fíjese, el Señor, bueno, si usted lo ven, es un textazo que a mí me encanta, Mateo capítulo 6, versículo 25 en adelante, ¿sí? Dice, porque el día de mañana traerá su afán, basta cada día su propio mal. El juzgar a los demás, fíjese, no juzgar para que no sea juzgado. ¿Por qué era esto? No es decir que no juzguemos, sino que está diciendo que esta gente vivía una vida pecaminosa, como te voy a hablar mañana. Tenía pecados, pero aún así, con el tronco que tenía, se iba a mirar la paja del otro, amados. Entonces el Señor le dice, no tienen que hacer esas cosas, ¿sí? Primero, empezar a juzgarnos a nosotros mismos, que empiecen, entonces vivir una vida. Por eso, ¿qué le dice el Señor? Hipócrita le llama. Saca primero la vida. Hipócrita es una persona que vive dos cosas. Dice, vive una vida falsa, pero quiere mostrar una cara, pero se fija en los demás, ¿sí? La oración y la regla de oro, amado. Fíjese, la oración, ¿conoce lo que es la regla de oro? Muy bien. Versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagáis con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y este hombre había hecho una vida de justicia, ese salmo. Todas estas cosas es muy posible que el hombre porque la ley es una, siempre la misma. Y dice, pero ¿cómo se sabe? Amado, dice, ¿cómo me acuerdo de esto usted, pastor? ¿Cómo hace? Bueno, amado, se debe decir algo. Porque para mí esto se resume en 2 cosas. Amarás al Señor con toda tu mente, todo tu corazón, y a tu prójimo como a tú mismo. ¿Ama a su prójimo como a sí mismo? ¿Le da de comer las cosas que usted le come o le da el sobradito que queda? ¿O se preocupa a ver si la persona tiene abrigo o tiene un calzado? ¿Se afana porque usted tiene? No, pero bueno, eso es amar, así como yo me amo. ¿Quién logra eso, amados? Nos quedamos cortos, nosotros la mayoría en esto. Quedamos cortos. Pedimos misericordia al Señor que nos ayude a vivir una vida así. Amado, porque esa es la regla. Yo debo amar a la persona como yo me amo a mí mismo, amado. ¿Por qué? Porque si es mi hermano, yo no le voy a dejar. La otra vez estaba hablando de un guante para cuando venga invierno para la moto. Y claro, yo digo, no, mi pie me pongo 2 medias, cosas de abrigado. Y no, porque. No, usted se va a preocupar también de la mano, porque es parte de su cuerpo. Es eso. Por eso nos preocupamos. La puerta estrecha. ¿Cuánto van por un camino de perdición? Habla ahí. En el sermón de Monte, por los frutos los conocerán, amados. Y sigue, fíjese en la parte de Mateo 7, 21 al 23, toda esta gente, hicimos esto, aquello, esto, lo otro, el Señor nunca conocía hacedores de maldad, que no vivieron una vida recta y justa e íntegra delante de Él.
Y acá viene lo que quiero decir, amado. En Mateo 7, versículo 24 en adelante. Escuche, y esto es lo que yo quería hablarles. Después de todo estos sermón, que si usted lo lee, así lo resume el Señor, los dos cimientos. Cualquiera pues que oye estas palabras, ¿qué estas palabras? Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7, todo esto. Y dice, las oye. Ah, sí, yo las oí. Yo escuché el sermón, pastor. Ay, pero ¿lo hiciste? No, entonces no. Y las hace, dice el Señor. Escuche, ¿cómo le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? No cayó, porque estaba, ¿dónde? Fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, les compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, descendió la lluvia, y vinieron los ríos, y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y grande fue su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como escriba. Amados, nuestra vida tiene que estar fundamentada no solamente sobre los principios que vemos acá del Sermón del Monte, sobre toda la Biblia. Tenemos, ¿qué más? Las epístolas paulinas. Tenemos 13 epístolas. La carta de Santiago, primera y segunda de Pedro. La Biblia misma, amada. Entonces, para poder que toda nuestra vida tiene que estar fundamentada en la palabra de Dios. Ah, pero a mí me dijeron que aceptás a Jesús tu corazón y ya está, ¿eh? ¿Cuántos de esos conocen por ahí que aceptaron a Jesús en su corazón y viven, ¿no?, una vida así? Pero hacer justicia de rectitud. ¿Cómo justicia de rectitud? Claro, ¿cómo tomas tus decisiones? ¿Cómo vivís una vida ética? La moralidad no salva, pero es una marca distintiva de un verdadero cristiano. Si una persona nació de nuevo, tiene que vivir una vida de ética, o sea, de comportamiento, y moralmente, y rectamente. No salva para venir a Cristo, pero yo debo vivir una vida recta. No puedo ser, Dios es un Dios moral, no es un Dios amoral. La ley sigue estando vigente. Voy a tratar de apurar. Entonces, versículo, ya no te preocupes, ya termino. Mis ojos desfallecieron por tu salvación y por la palabra de tu justicia, el versículo número 123, ¿no? Entonces, ¿qué nos está mostrando? Fíjese, creo que es en los versículos número, que habíamos el tiempito nada más, pero en el versículo 81, antes habíamos visto, 119, versículo 81, 81 y 82, que dice, desfallece mi alma por tu salvación, más espero en tu palabra, desfallecieron mis ojos por tu palabra. ¿Se acuerda que lo que hablé esa vez en ese salmo? El mismo Salmo 119, que era un hombre que, amado, ya no veía, estaba cansado, sus ojos ya buscando, escudriñando la palabra. Es bueno cuando usted escucha la palabra que predicada a otro, pero usted también tiene que desfallecer. Sus ojos deben lagrimear de buscar la palabra hasta el cansancio, porque eso es un esfuerzo personal de nosotros. Es un gozo de haber encontrado, lo encontré, Señor, mire. Es también un gozo recibir la palabra de otro, pero es bueno cuando usted busca, escudriña, el Señor le preguntó, el Señor, y el Señor mismo le respondió algo. A ver, usted encuentra, no sé cómo puede explicarle, es algo personal, ¿sí? Es algo personal. Entonces fíjese, el salmista está diciendo eso, que vas a decir, no descansó su alma, él quería ser librado de sus opresores, él busca, ¿cómo puedo vencer este pecado? No, él estaba ahí buscando, desfallecieron por tu salvación. No habla la palabra salvación de soteriología acá, creemos que es una persona salva, ¿sí? Pero es una persona, ¿cómo puede ser salvo de estos opresores? ¿Cómo puedo ser salvo de este pecado? Él no paró, agoniza más y peleó una batalla hasta cuando ese pecado se agarraron, vamos a decir, diablo con cristiano, ¿cuál era esto? El otro era, no me acuerdo cómo era el que peleó él. Bueno, el opresor que tenía ahí. Es así, usted se agarra, empieza a pelear, quiere que el Señor le salve. Usted le agarra el vestido de Jesucristo como esta señora y no se suelta, El Señor dice, ¿qué pasa? ¿Quién me tira? No, Señor, están todos pensando, no. El Señor sabe, amado, cuando alguien por la fe se le fue a agarrar. Dice, no te suelto, Señor, no te voy a soltar. Usted dijo que hay perdón para los pecadores. Líbreme. Y usted lo agarra y lo agarra. No que esa gente que soltarlo de la bendición. No, deje esas tonterías. Amado,
Agárrese, el Señor, usted prometió, y esté lo que esté, hasta cuando el Señor se dé cuenta y diga, y mire, y diga, salió poder de mí. ¿Pero de qué? Porque ¿de dónde sale? Es unas personas que tienen fe en su palabra. Dios prometió, pero no esa tontería que dicen esta gente. Que hay perdón de pecado. Yo quiero vivir una vida santa, yo quiero vivir una vida recta, Señor. ¿Por qué? ¿Para ser salvo? No, porque yo soy salvo, de verdad. Entonces esto es un hombre, una mujer que ha confiado en el Señor. Fíjese lo que dice Hebreos 12:3. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra él mismo. Y dice el versículo 4, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Qué significa esto? El Señor Jesucristo se encarnó. Él le puede entender. Él tuvo un cuerpo como nosotros, solo que no tenía pecado, pero él conocía el pecado. Él caminó, vio a las personas prostitutas, como tengo que hablar mañana. ¿Quiénes son los primeros que vienen? Ah, las prostitutas, los adúlteros, los fornicarios, los borrachos. Pero los fariseos, los que quieren que estar bien, no se acercan, porque esos pecados para ellos no son, no les ven. El grande pecado, el iro, el enoja, el celo, la contienda, todas esas cosas para ellos no son pecaditos. Pero fíjese, nuestro ánimo no se debe cansar. ¿Por qué? Porque usted no ha combatido, amado. ¿Cómo usted? Escuche bien la palabra esta de aliento. Cuando usted no pueda más, acuérdese lo que el Señor padeció y sufrió y llevó. Usted no padeció hasta la muerte con el pecado como el Señor. El Señor te puede mirar y decir, yo te entiendo. No, no me entiendes, yo te entiendo, yo llevé incluso tus pecados. Entonces, si Él llevó sus pecados, ¿cómo usted no le pueda decir, usted me puede explicar a mí sus pecados y yo puedo entender, quizás los viví, quizás los cometí peor que usted. O capaz que no los cometí y por eso no le puedo entender a usted. Pero el Señor sí. Aunque no vivió ninguno de esos pecados, Él sí los conoció. Entonces puede ir ver como esa lista. No permita que los sobrevivos me opriman. No permita que esté pecado. Ah, pero usted tiene que amar a Dios primero, no al pecado. Por eso dice, no permitas que este pecado me ataque. Ya estoy cansado y estoy hastiado, como hablamos la otra vez. Amo las cosas de usted. Quiero hacer justicia. Quiero ser restituto. Entonces debe pelear así, orar, clamar. Es bueno a veces en la carne querer luchar y es muy loable, pero no se lo vence a él así, amado. Es como tirarle... Nunca vi un boxeador o un artista marcial que hace la forma, las catas, que hace así, o el que tira golpe. Es como pelear con un oponente que no le va a pegar nunca en la carne porque es espiritual. Esto se pelea en el espíritu y para eso necesitamos el Señor. Versículo el número entonces 124. Escuche bien esto. Yo sé que muchos quizás están cansados, no por el sermón que es largo, ¿no? Que están cansados, están derrotados en el sentido anímico. Pero si usted está desanimado, le voy a decir esto, lo peor que puede haber es un cristiano desanimado. ¿Sabe por qué? Porque decía un escritor que lo peor que hay un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. ¿Cómo está así? Usted no. Mire, es como yo decía antes, no tengo ni para empezar, decía. Satanás dice, no, amado, tiene que estar fuerte en el espíritu, orando. Y acá por él dice, no permitas, dice. Entonces dice que habían desfallecido los ojos de él. Él no paraba, él buscaba cómo vencer a esto. Se clama el 124, haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Escuche lo que dice acá. Durante toda la vida el salmista, ¿qué hizo? Con su mente, con su corazón, con sus ojos, con todo lo que él tenía que hacía. Estaba buscándole al Señor, buscaba en su palabra. No se cansaba de hacer esto. ¿Qué quería él? Quería que el Señor, ¿qué? Le enseñara. ¿Sí? Fíjese lo que dice 124. Haz con tu cielo según tu misericordia. Escuche bien. Y enséñame tus estatutos. Eso es lo que hablábamos ayer y hace un rato. ¿Cuántas veces queremos la misericordia de Dios para que nos salve? Pero el que nos salvó ya está. ¿Qué pasa? Ya me salvó, ya está, listo, no hay más. Pero fíjese lo que él clama, escuche lo que dice acá. Por eso, antes de empezar el salmo, agradecí
por su misericordia. ¿De qué, amado? Esto es misericordia de Dios. Dios no les dejó a usted solo. Tiene un ministro, tiene un lugar donde congregarse, escuchar sana palabra. ¿Sabe cómo se llama? Ah, que el pastor estudió. No. Se llama misericordia de Dios esto. Utilizando una persona con su espíritu de Él, es la misericordia de Él diciendo, no te he dejado sola. Acá está mi palabra. Y esta hacemos bien si le prestamos atención, amados. ¿Cuántas veces le prestamos atención a otras cosas del mundo? Una persona, una serie. Pero esto es lo que debemos prestar atención. Y esto es lo que decía el salmista. Decía, haz bien con tu siervo según tu misericordia. ¿Y qué quieres según tu misericordia? Que me enseñes tu palabra. Eso es lo que te dice el Salmo 24. Ten misericordia de mí. No se trata si yo tengo... Es importante saber hermenéutica, teología bíblica, teología sistemática, todas esas cosas. Pero eso sin el espíritu y la misericordia de Dios no sirve para nada, amado. Entonces debemos disponer nuestra mente y nuestro corazón y nuestro tiempo para el Señor. Yo no puedo tener misericordia, enséñame como una vez me dijo alguien, no, usted tarda mucho. Y quería teología en no sé en cuánto. No, amado, eso no se logra así. Entonces hay que dedicarle tiempo, pero el Señor muestra su misericordia cuando nos enseña, cuando nos pone en una iglesia, ¿sí? Entonces el salmista estaba queriendo esto. Usted le ha pasado, digo, no quiero saber, ¿no? Pero ha experimentado esta misericordia. Le ha pedido, Señor, enséñame, y en un momento el Señor le mostró por medio de su palabra, ¿sí? Bueno, lo hace cada vez que nos congregamos acá, como iglesia, ¿no? Pero individualmente, digo. Entonces, debemos pedir eso, que el Señor, vamos a decir, nos enseñe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos deber andar y vivir una vida justa y recta y hacer justicia, ¿sí? Es eso. Versículo número 125. Tu siervo soy, yo dame entendimiento para conocer tu testimonio. ¿Ves? Lo que decía, creo, no sé, ayer o hoy, no me acuerdo, cuando estaba anotando. Tu siervo soy. La palabra siervo, quiero que entienda acá, aunque en el doulos tenía otro significado, pero un siervo era alguien que vivía bajo las órdenes. Por eso el Señor Jesucristo, un siervo va, come, verlo primero sirve a su amo, después se sienta cuando tiene tiempo de hacer algo. Eso es un siervo, amado. Usted es siervo del pecado, siervo del Señor Jesucristo. Pero tanto que sea, si es un siervo acá, tiene que entender que todo el tiempo está bajo la disposición de su amo. Yo me acuerdo cuando era joven, era muy chiquitito, mi mamá me contaba historia, que trabajaba en un lugares y transcurría la década del 70. Y una señora tenía una campanita que hacía y significaba que mi mamá tenía que acercarse a decirle a qué deseaba la señora. Y amado, si usted es un siervo, tiene que saber lo que al Señor le agrada. Es más, yo no puedo servir acá la comida a mí lo que me parece. Un mensaje de prosperidad. O usted si está casada, no puede decir, no, le serví, no sé, una comida que no le gusta a mi marido. Usted sabe lo que le gusta. Entonces, como siervo, tanto ministeriales como usted como hijo, debe saber lo que el Señor le agrada. Por eso dice así, tu siervo soy, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Entonces, nosotros le servimos al Señor acá. Entonces, debemos, vamos a decir, saber, vas a decir lo que al Señor le agrada. Todo el tiempo. No es que yo escuche muchas personas, ¿cómo es el horario? Escúcheme porque así puedo terminar esto un tiempito más, pero escuchen. ¿Cuál es el horario de trabajo más o menos? ¿De 8 a 2? ¿De 8 a 17? En Colombia de 8 a 17. 8 a 17. 17 a 14. Fraccionado. Lo importante es que usted trabaja un tiempo y después, ¿a dónde quiere ir? A descansar, a hacer sus cosas. Un siervo del Señor no es así, amado. Usted cuando vino a servir al Señor es todo el tiempo. Si el Señor le despierta a la mañana y le dice tal nombre del Señor, usted como Samuel, Señor, está ahí. Siempre estamos, no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar para algo. Estamos atentos, por eso enséñame. ¿Sabe por qué lo digo, amado? Porque usted no puede decir esto del Salmo 121, no me abandones, cuando vivió como quiso. Y vivió, porque este es un siervo que está a las 24 horas a disposición del Señor Jesucristo. Usted en su vida cristiana no es
cuando termina el sermón, cuando estudió su devocional. Usted es siervo totalmente, o del pecado o del Señor. De uno de los dos va a ser, o de Satanás o de Dios, pero siempre le va a servir a alguien por más que piense que no le va a servir. Entonces así, este siervo no estaba solamente de 8 a 17. Este hombre era un hombre que vivía, vamos a decir, bajo los principios del Evangelio en la vida cristiana. Usted no puede vivir como un mundano y después aclamar a Dios como diciendo, Señor, no me abandones a esto. No, no es así, amados. Entonces es importante, vamos a decir, pues lo digo hace rato, que estén en una iglesia sana y bien constituida, no recibiendo consejos. Enséñame cómo hacer esto. 1 Corintios 2:14 que dice, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. Entonces, ¿cómo va, si no está instruido, cómo va a aprender? No que tenga una Biblia, pero ¿cuánto tiene una Biblia, amado? Por eso puso una iglesia, puso un ministro, para que el Señor le enseñe, no que uno le está enseñando, el Señor le está enseñando. ¿Sí? Entonces, si nosotros, el Señor nos manda, dice que tenemos la mente de Cristo, en 1 Corintios capítulo 2, entonces debemos ser enseñados, tenemos que lograr eso, y es por medio de la palabra de Dios, ¿sí? Que nosotros podemos... Escuche, ¿sabe por qué? Porque yo conozco muchas personas que tienen solamente un mero conocimiento intelectual y doctrina. ¿Sabe la gente que vamos a decir, me pasa por arriba en conocimiento y en doctrina? Y usted lo escucha hablar, hablan como mundano, usted no le ve el espíritu, en el espíritu en sentido de los frutos del espíritu. No se trata de llenarme de conocimiento de esto y leo, y ahora qué doctrina me falta, esta de no me la sé. A ver, no, amado, no se trata de eso. Nosotros debemos aprender la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Sí? La idea sería tener una relación ¿sí? El 126, a ver si podemos avanzar, 126. Tiempos de actuar, oh Señor, porque han invalidado tu ley. Escuche. Tiempo de actuar. ¿Qué está reconociendo el salmista? Hay enemigos, hay pecados, pero yo no los puedo vencer. ¿Qué dice él entonces? Tiempos de actuar, oh Señor. O sea, usted es el que me va a actuar, usted es el que va hacia adelante de esta situación. Yo no puedo, yo prometo, o sea, ir a enfrentar, pero si usted no entra conmigo en esta batalla, ¿a quién está diciendo levántate? Señor, le está clamando, diciendo yo quiero que usted actúe, Señor, no yo. ¿Qué ha dicho el Señor? Que lo venza a usted, que usted se vengue. ¿Qué dijo de los enemigos? Actúa. El Señor dijo, mía es la venganza, Romanos 12:19. Él va a actuar, Él sabe cómo actuar. Yo clamo, ayúdeme, Señor, con esta situación. Yo confío en usted. Actúe, Señor. Tampoco me puedo quedar pasivamente en un lugar ahí sin hacer nada. Pero debo clamar, pedir y actuar. Y el Señor está ahí, eso es lo que está pidiendo el salmista. ¿Por qué esta gente que han hecho? Invalidado tu ley. ¿Ves? Él buscaba siempre andar bajo la palabra de Dios. Versículo número 127. Por eso he amado tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Mire, amado, yo estuve buscando, creo que ayer o antes de ayer, ¿cuánto valía un gramo de oro? Un gramo de oro. Y un solo gramito de oro, no sé si es el precio de acá, valía, creo que era 7.135, no sé si era peso argentino. Ahora imagínense, un kilo de oro estaría como, creo que porque era 7.135.000, sería creo que 7.135.000 pesos, más o menos, un kilo. No sé cuánto dinero será argentino, 7 millones. Un kilo. Esta Biblia es chica, no sé cuánto tiene. Vamos a decir que tiene un kilo. Si yo le pongo a usted, tanto peso o dólares, 7 millones de dólares, vamos a decir, 7.135.000 dólares. Le digo, tengo este libro viejo. ¿Qué haría un mundano? Dígame. ¿Qué haría un mundano? Le doy 7 millones de dólares. Vamos sacando 7 millones o 7.135.000, no sé cuánto es de dólares. Pero le doy este librito que son 66 libritos. Acá resumido, mire. O tengo uno más nuevo. ¿Qué quiere? Así está el mundo, amado. Por eso que dice él, por eso he amado tus mandamientos más que el oro. Amado, hay muchas personas que su corazón está puesto en las cosas de este mundo.
no aman la palabra de Dios, amarla. Por eso que me ama, guarda mis mandamientos. Ama más las cosas del mundo. Por eso dice en otra parte, en el Salmo 19:10, dice, deseables son más que el oro y el oro refinado. La palabra de Dios, la sabiduría que nos da ella para conducir nuestra vida. Proverbio 3 también habla de eso, que su ganancia es mayor, vas a decir, que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Imagínense, para el verdadero cristiano, esto no tiene precio, amado. Yo digo hace rato, usted me saca esto y de verdad me mató. Yo tengo en mi mente todo lo que he podido leer y guardar y atesorar para esos momentos quizás donde yo los últimos tengo que pasar. Seguramente, si el Señor me da vida y estoy muy viejito, voy a pasar en un momento donde está todo oscuro, quizás no vea. Pero en mi mente yo voy a escuchar la palabra. Quizás, si el Señor me da mucho año, quizás no llega a ver o se me están apagando los ojos así, y venga Él como dijo que va a venir, yo voy a acudir a esos textos, de verdad. Ninguna condenación hay para los que están en el Señor. Y el Señor ha sido fiel. Entonces es así. Usted debe atesorar esa palabra, debe guardar. ¿Pero qué hace? Llena sus graneros con cosas del mundo. ¿Qué pasa? Hay que guardar la palabra. Usted no sabe si el día de mañana va a haber una iglesia sana y bien constituida, si yo me muero. Atesore su palabra, guarde su palabra, téngala dentro de su alforía y su corazón. Es más valioso eso que las cosas del mundo, amados. Y él termina diciendo esto: por esto estimé recto todos tus mandamientos y sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. ¿Ve? Por esto, ¿qué es? Este último versículo nos da el contexto de todo lo que estuvimos viendo. ¿Por esto qué? Por esto es que yo hice justicia y rectitud. Él sabía, como el sábado pasado, que los impíos van a ser juzgados, que todo se va a terminar, que todas estas cosas son ilusiones. Un tiempo se abrió el ojo, se cerró y murió. Por esto que yo procuré hacer justicia, por esto que yo procuré hacer rectitud. Por eso que aprecio tu palabra, dice él. Estimo hacer lo recto, lo correcto, lo que manda tu palabra. Y es así, amado, que debemos edificar sobre la roca, como vimos ahí, sobre los principios del Evangelio. No, pero yo soy salvo y ya está. No, pero si soy salvo, debo vivir una vida, debo hacer rectitud, debo hacer justicia, ¿sí? Para ese momento, cuando venga su problema, el pecado y las situaciones que van a venir, téngalo por seguro, las tribulaciones, el Señor diga, usted clame y diga que su socorro viene del Señor, como dice el Salmo 121. Pero usted no puede estirar la mano viviendo como quiera vivir y al último momento sí. Quizá haya misericordia, pero no tiente al Señor, amado. Sea como los de Hebreos, que dice que tenían la puesta mirada en el galardón, avanzaban, morían, como Noé, que hacía caso al Señor, construía el arca. Abraham salió de su pueblo, dejó sus cosas. Ellos avanzaban por la fe, no veían bien tan claro como nosotros tenemos muy claro hoy el Evangelio, pero aún así siguieron avanzando y no la alcanzaron todavía la promesa. Murieron ahí, pero murieron con esa esperanza, nosotros la tenemos viva acá. Llegó, el Señor murió por nuestros pecados, está muy claro, amado. Y aún así los supuestos cristianos dicen que viven una vida cristiana. No, amados, de verdad no ha pasado nada. Si una persona no vive una vida de rectitud, de justicia, de integridad, de santidad y apartado del mundo, de verdad no ha pasado nada, amado. Esto era todo lo que tenía que decir, que el Señor nos ayude. La palabra ya puesta, ustedes saben lo que siempre digo, ¿no? Lo más difícil es ponerlo en práctica, porque vivimos en un mundo caído que oprime, exige cosas, ¿no? Pero tenemos nosotros el Espíritu del Señor y su palabra para combatir a este mundo. Que el Señor nos ayude, el Señor esté bendiciendo su palabra, como siempre decimos. Amén. Amén.